En este video vamos a mostrar cómo se demuestra la regla de la cadena. La demostración que vamos a hacer a continuación no es tan formal como las que seguramente se encontrarán en algunos textos de análisis o de cálculo, digamos, más avanzados. La demostración que vamos a hacer aquí es un poco menos formal, pero nos sirve para entender de dónde sale la regla. Entonces recordemos que la regla de la cadena decíamos que si y era una función de u y u era una función de x, entonces la derivada de y con respecto a x era igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Se supone obviamente que ambas funciones son diferenciables para que esto se pueda realizar. Esto, digamos, es desde el punto de vista de la notación de Leibniz, pero la regla de la cadena, como también se le conoce como la regla de la derivada de la función compuesta, también se puede representar de la siguiente forma. Resulta que si u es g de x, entonces vamos a tener otra forma de escribirlo, que y es igual a la función compuesta, en este caso f es función de g de x, f de g de x, y es esta, y su derivada entonces va a ser igual y' a la función, a la derivada de la función con respecto a x. Aquí no ponemos de y de x, y', ya sabemos que quiere decir la derivada de la función con respecto a x, va a ser igual a f' evaluada en la función por la función, la derivada de esa función que está ahí, o la derivada de la interna. De hecho, en realidad, si nos ponemos a pensar, esta es la forma que más utilizamos. Cuando resolvemos la derivada de seno de 2x, por ejemplo, derivamos seno normal, coseno, y luego derivamos el ángulo, que es la función interna. Miren, esta es la que usamos. Si demostramos esta, en realidad también demostramos esta, porque ambas son equivalentes. Bueno, entonces, para el caso de la demostración, vamos a partir de la derivada de la función con respecto a x de esta función que tenemos aquí. Entonces tenemos que de y de x vamos a demostrar que este de y de x es igual a este producto. De y de x, por definición de derivada, recordemos, es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x. Lo que pasa es que esta es una función compuesta, o sea que vamos a tener la función evaluada en x más h. En realidad el que estamos evaluando en x más h es el que está aquí adentro, menos la función evaluada en x, pero o en la variable, en este caso la variable es g de x. Todo esto dividido por h. Hasta ahí no hemos hecho sino representar esto a través de su definición. Pero esto es igual, y vamos a hacer un pequeño truco, a lo siguiente: al límite cuando h tiende a 0 de f de g de x más h menos f de g de x, todo esto entre h, que multiplica, miremos, a g de x más h menos g de x sobre g de x más h menos g de x. Miren, multiplicamos esta expresión que está aquí, la multiplicamos por un 1. Miren que si yo divido este entre este va a ser 1. Algunos van a decir, mucho cuidado que esa división no se puede hacer porque cuando h tiende a 0 esto es g de x, y g de x menos g de x es 0, y lo mismo sucede acá, y va a ser 0 sobre 0, no es 1. Pero recuerden que es un límite, y esta función se supone que es derivable de la función g, que de hecho es u. Miren, lo que estoy haciendo en realidad aquí es introduciendo de alguna forma a u. Esto no es 0 sobre 0, es casi 0 sobre 0, más no es 0 sobre 0 porque es un límite. Bien, tenemos este producto. Yo convenientemente voy a juntar esta h con este, y este que tenemos aquí con lo que tenemos acá. Vamos a hacerlo entonces aquí arriba. Ya no vamos a necesitar nada de esto, pues sabemos que era lo que tenemos que llegar a demostrar. Tenemos el espacio aquí.
Entonces tenemos que este de y de x, que es el que estamos realmente encontrando, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de g de x más h menos f de g de x, esto dividido, atención, g de x más h menos g de x por g de x más h menos g de x, esto entre h. Miren lo que hicimos. Si yo tengo a sobre b por c sobre d, es lo mismo que tener a sobre d por c sobre b. Yo puedo intercambiar estos de acá, inclusive también puedo intercambiar los de arriba, no altero el producto en las fracciones. Fue lo que hicimos. Esta h la puse acá, lo que dije anteriormente, y esta acá lo pusimos acá. ¿Para qué hacemos eso? Miren que yo este producto de funciones, esto es una función y esto es otra, este producto yo lo puedo separar por propiedades de límites. O sea que en realidad yo tengo aquí dos límites. Límite, y voy a hacerlo pronto con el lápiz más delgado para que nos quepa. Límite cuando h tiende a 0 de f de g de x más h menos f de g de x, todo esto dividido g de x más h menos g de x, atención, por el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Al hacer esto, y ya voy a quitar lo que tenemos abajo, miren lo que logré. Cuando yo tengo el segundo límite, el que está a la derecha, por definición es precisamente la derivada de la función g de x con respecto a x, que de hecho, si recordamos, u es g de x. O sea que la derivada de u o de u con respecto a x es g' de x, ¿cierto? Esto de aquí, miren, por definición de derivada, recuerden, g' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. O sea que ya tenemos una parte de la demostración. Esto que tenemos aquí, y voy a borrar entonces esto, ya no lo necesitamos más. Eso que acabo de señalar ahí es la derivada de u con respecto a x. Esto es g' de x, que es igual a la derivada de u con respecto a x. Miren, ya tengo una parte. Ahora, tenemos que mostrar que esto que tenemos a este lado, a la izquierda, es la derivada de y con respecto a u, que es lo mismo que la derivada de la función en g de x. O sea, yo tengo que mostrar que esto es f' en g de x, que esto, recuerden, es lo mismo que tener de y de u, que esto en realidad es f' en u, es de y de u. Si demostramos eso, entonces queda demostrado el teorema de la regla de la cadena. El problema es que, miren, no nos quedó de esta forma, pero nos quedó de una forma, digamos, alterna a esta derivada. Y digo alterna es porque la derivada no solo se define como la tenemos aquí. Recuerden que cuando teníamos derivada de una función con respecto a una variable, vamos a suponer, y voy a cambiar, digamos que tenemos la derivada y o cualquiera, vamos a cambiar para que no sean y, voy a ponerme esto, f mayúscula, la derivada de f con respecto a z es límite cuando h tiende a 0, lo teníamos así, de f evaluado en z más h menos f de z, todo esto dividido entre h. Esta es la definición que siempre hemos tenido de derivada. Miren, esta f está en términos de z, vamos a llamar, es función de z. Y así encontramos la derivada. Cuando eran x, pues simplemente decíamos de y de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, es exactamente lo mismo, menos f de x. Simplemente quise cambiar las variables y lo quiero cambiar para que entendamos lo siguiente. Aquí estamos derivando, atención, esta función f mayúscula
la estamos derivando con respecto a z, pero esta derivada se puede haber escrito de otra forma. Miremos que yo puedo z más h, y lo voy a hacer aquí, yo puedo agregar la z aquí. Recuerden de dónde resultó esta h. En realidad nosotros teníamos z más h menos z. Z más h menos z. Miren, esta z y esta z se cancelan, o sea que no he alterado la expresión. Es como si tuviera, y puedo juntar esto, tengo la expresión de esta forma. Miren que se va pareciendo un poco a lo que tenemos arriba. Pero también en otros textos de cálculo no me presentan la definición con la h abajo, sino que me la presentan en este formato haciendo lo siguiente. Decimos que z más h, vamos a cambiar z más h por una nueva variable, cualquiera. Vamos a decir que z más h es lambda. Y como h tiende a 0, h tiende a 0, miren, cuando h tiende a 0, ¿qué pasa con lambda? Lambda se hace z. Miren, si este tiende a ser 0, lambda se hace z. Lambda va a tender a ser z. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reescribiendo, recordemos, la definición que conocemos de derivada, que es f de z más h menos f de z sobre h, como otro tipo de límite para poder mostrar que este límite que está aquí también representa una derivada. Vamos a ver cuál es, después de que entendamos cómo funciona la otra definición de derivada. Entonces, hagamos la sustitución. Voy a cambiar aquí de color. Voy a disminuir un poco el lápiz para que nos quepa. Entonces tenemos, miren, df de z, que es realmente lo que estamos haciendo, es igual al límite, ya no cuando h tiende a 0, sino cuando lambda tiende a z, de f, miren que z más h es lambda, f de, esto es mayúscula, f de lambda menos f de z sobre lambda, que z más h es lambda menos z. Miren, esta es otra forma de escribir un límite. Yo inclusive podría decir que la derivada de una función con respecto a x, si lo necesitamos con respecto a x, lo podemos definir de esta forma. Cuando lambda tiende a x, de f de lambda menos f de x sobre lambda menos x. Si hacemos este límite, es equivalente a hacer este límite tradicional sin estas zetas que tenemos acá, el de fz más h menos fz. Simplemente hacemos esta transformación, porque miren que este estilo de derivada se parece a este que tenemos aquí. Ya habiendo mostrado que yo puedo definir de una forma distinta una derivada, que nosotros siempre lo hacemos con h, también es válido utilizar esta fórmula. Ahora, como es válido utilizar esta fórmula, miremos lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a dejar inclusive esta fórmula aquí, para que cuando hagamos lo tengamos claro. Miren, aquí el problema entre esta fórmula y el límite que tenemos aquí es que aquí tenemos h tiende a 0, entonces nos va a tocar hacer una sustitución para esto, así como lo hicimos aquí, para que nos quede con respecto a la variable que queramos. Miremos, vamos a llamar g de x más h, va a ser para nosotros la variable nueva, cualquiera, vamos a decir que es lambda. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? Si h tiende a 0, g de x más h se hace g de x, o sea que lambda tiende a ser g de x. O sea que vamos a tener este límite reescrito. Miren que finalmente todo lo que hemos tenido aquí a la izquierda es de y de x. Entonces tenemos, es igual al límite cuando ya no h tiende a 0, sino que cuando lambda tiende a g de x, de f de lambda menos f de g de x, miren, a lo que tiende el límite, miren que se va pareciendo mucho a esta definición, sobre lambda menos g de x, que multiplica, atención, a du de x. Esto ya lo habíamos demostrado. O sea, ya podemos sustituir todo esto por du de x o por g' de x, como queramos. Igual, es exactamente lo mismo. Entonces ya no necesitamos la fórmula. Miren, esto que tenemos aquí, y me voy a deshacer de lo que tenemos arriba para casi que finalizar la demostración. Esto que tenemos aquí es la derivada de f
Miren, con respecto a esta función g o en esta función g. O sea que vamos a tener que de y de x es igual a esta función que en realidad es y, va a ser la derivada de y con respecto a quién, a g, a la función g de x. Pero es que la función g de x es quién, la función g de x es precisamente u. Recuerden que u era igual a g de x, o sea que estamos derivando y con respecto a u. Esto que tenemos aquí es la derivada de y con respecto a u. O lo mismo, miren que en otra notación, esto es igual también, pongámoslo aquí, a la derivada de y o a la función f' en g de x. Miren, esto es f' en g de x. En g de x es como si esta g de x fuera nuestra variable. Lo que pasa es que esta g de x en nuestro caso es u. Por eso es f' o la derivada de y con respecto a u. Entonces la derivada de y con respecto a u que multiplica a du de x. Y con eso entonces nos queda demostrada la regla de la cadena. Miren que para hacer esta demostración, en realidad el único problema que teníamos era mostrar que este límite transformado en este límite es de y de u. Simplemente hacemos una sustitución, se nos forma este límite y sabemos que esta es una, digamos, definición alternativa a límites. Muchas veces en matemática nos encontramos con eso, con definiciones equivalentes. Pero para poder usar definiciones equivalentes tenemos que demostrar que efectivamente sean equivalentes, que fue lo que mostramos anteriormente. Mostramos que desde la definición normal de límite, cuando tenemos el h abajo, sumando y restando convenientemente lo que necesitábamos, podíamos llegar a este tipo de definición y haciendo una sustitución obviamente en el límite. Esta es una forma de derivar que en algunos textos de cálculo la van a encontrar, no es tan común. Personalmente siempre prefiero usar sobre h, pero para esta demostración es muy útil porque en esta demostración tenemos un límite de este estilo. Entonces tenemos que demostrar que este límite en realidad es la derivada de y con respecto a u, que queda pues claramente mostrado aquí. O lo mismo que la derivada f', miren, esto es igual de y de u, recuerden que era f' en g de x por este límite, y este límite es la derivada de g' de x. Esto es exactamente esto, simplemente es un tema de notación, de forma de escritura, pasar de acá hacia acá. Con eso entonces terminamos nuestra demostración, no muy formal, pero creo que sí más clara que la que probablemente se encuentre por ahí en algunos textos de cálculo o análisis.